¿Sí? Lo importante sería saber si ellos están orgullosos de usted, señor Marlaska. Mire, por cierto, señor Marlaska, como sé que usted lee mis WhatsApps, sabrá perfectamente que yo a usted le llamo el ministro de la censura, pero hoy tengo la oportunidad de decírselo a la cara. Usted podía haber pasado a la historia perfectamente por hacer justicia con la equiparación salarial a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Podía haber pasado a la historia por fortalecer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y lejos de eso, usted va a pasar a la historia por privarles de material de protección, por privarles de test y por abandonarlos a su suerte cuando están arriesgando sus vidas en primera línea al servicio de los españoles. Y usted, en lugar de evitar esa vergüenza, prefiere convertirse en el gran censor de la libertad de expresión. Quieren ahogar las críticas a su gestión, porque lo que buscan es la sumisión social. ¿Y para qué buscan esa sumisión social? Pues se lo voy a decir, para perpetuarse en el poder. Por eso necesitan desesperadamente el control de las redes sociales, el control de Radio Televisión Española, el control de la Fiscalía, el control del CIS y eliminar también el portal de transparencia. Digan claramente a todos los españoles lo que es para ustedes un bulo. Un bulo es cualquier opinión contraria al Gobierno. Mire, señor Marlaska, su única política de seguridad consiste en amedrentar y en establecer controles sobre la sociedad. Y por eso se esconden ustedes cobardemente detrás de la Guardia Civil. Para ustedes todo vale absolutamente, con tal de evitar que se vean sus vergüenzas. Todo vale para evitar que se descubra que son el Gobierno del mundo que peor ha gestionado esta pandemia, el más ineficaz, el más negligente y el de la improvisación constante. Y pretenden evitar que contemos que España es el país del mundo con más fallecidos por habitante. Señorías, es evidente que el tándem Sánchez-Iglesias ha resultado ser letal. Aprovecharse de la situación dramática de la crisis humana que vive España para robarnos la libertad es absolutamente miserable. Pero le quiero decir una cosa, señor ministro Marlaska. Lo quiero anunciar. Gracias, señora Beltrán Villalba. Señor ministro del Interior. He podido comprobar, gracias, señora presidenta,